Baisha papeina coina name ayuma aweruma pm pende programa ñande programa entero baiteba pejendu bajira vagina ga adorado hermano cuera Pastor Emilio Vázquez estaba Cordel Bogado departamento de Itapúa vive peina ame evo pm PTI abrazo rompe espalda o por un baite arriba ya jaurei yema señor neremia pocos de dia arahuaca jatorá edición número 351 Juan capítulo 8 verso 35 te donde oturelo mita te imagina pe kumbuko pendeca mi pe pupuko pendeca pe mi peina bella y kumbu ya jao pe a mensaje ponaite ñemo marandu o guañanderu akakotui Oasa ya Joshua ita ira akakotul pihau senyurui pihau mahenyan debe kostedia ararike ikwera te imagina buye kentero beteba peñemoya yeko putibe a peñatoña hina benemba epumi popewa más 595-955-162-975 lomita te imagina pe haya veicua pa itema boin ningún vaina papea con número pe arupiñi men contacto hina jabe peru casemiro monguara pe neñi pe tu mi bene ofrenda mi pe pt número y catua línea personal rupi be lleva lejina ya ve ya huele co ve llevale se miramos línea Tigo 0985-6898-24. Bueno, oración, ayuno, vigilia, hay peticiones. Bueno, ya, anguete, ya no está en la agenda, bebé. Bueno, ape a Gálata, oye, urelo, mi amigo. Apean, oye, ¿qué mande mana? Hablando de Gálata y estudio bíblico de Gálata, llegue Rue Sergio. A bebé queda YouTube, cada hija Torah. Estudio bíblico en Guaraní BGK. UPBP GK estudio de Gálatas. Y Aripe algo amoite Gálata capítulo 3 no momburu. Hago YouTube año y ese compañero la Pepe de todos los capítulos ver copaite completo en Pepe a mí 350 peacos de ya pues hina pues qué está ahí Pepe a Pastor Sergio hina la y lo mori hay piriri pave ya poñan de la video mi ya upijan imagina ya compartí a YouTube ya compartí Facebook ojo a veina va ese tío Telegram a pesar veía pensai WhatsApp vive jalañan de audio sistema radio WhatsApp que tu upea que tu ya rapa y te ven te mantero vete a WhatsApp opinión de radio pe guaisa que aljatura Pastor Emilio Vázquez dive tema bueno hoy el tema entonces a peilaña de preguntas respuestas fuera pea al día sea pea tu al día hoy, vayan de pan de cada día. Tanto en los grupos a nivel personal como pecha veí a ver una pregunta o surgía ñande estudio de Juan. Bueno, hasa y lento mala oye pues sacarlo mi ya mi pues y que pues inhalasa pues antes ñandemo huevi se llegue a algunos ya muy poca pregunta contradictoria. Ya hay muy poca pregunta contradictoria en su programa. Bueno, o depende, o depende. Hoy que llegó ve algunos en tu primera vez, catueteo refutar, pero están en su derecho. Pregunta contradictoria sería o mío refutada por lo menos. A veces hoy que mi media oí alguno que otro, pero a veces hoy que ya me preguntan, va, eres para tal cosa, por andún de eres para y tal cosa, o va, es para y se upea, o si no lo mitad, ya le copa la ñan de versículo de transliteración, según la transliteración hebraica, ya. Upea lo están los yure ahí. Bueno. Ya jadese. Hoy mi amigo hay una pregunta.
En parte, en algunos capítulos, Daipori, en algunos oí, en otros yo de esa ave, transliteración no yureñan de amuite, copia muite 40, voy yo Bueno, hasta ahí vamos. Juan allí que 35, ya ni por un mija más de viaje con semana ya voy permitido ya de llamo un atay. Bueno, PEACO 835. Y esa misma te con la de transmisión gina pues ojo por ese. Pues a veces añe cortar esa chato añe gina ye por un gina de nuevo. PEACO 835 ve. Lo estoy semba esa ni entender peamba eloicua ape qué sucede, cómo se puede entender el Juan 835. Cuando el Mesías les dice a los judíos que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, se refiere al hijo pródigo. Hijo pródigo no tanto directamente, no, porque hijo pródigo vengo de por ir la esclavo. Hijo pródigo hoy el hijo mayor, hijo menor, hijo mayor Judá, el hijo menor Efraín, las 10 casas. El regreso de las 10 casas, joñe gentilizada, bañandeña de representar, ñañe injertalle en el buen olivo natural, yayu y nada, ya para la de contaminación con cerdos y sejina, ya la de gentilidad. De renvi prohibido allá la algarroba tigo hinagua bebe algarroba me dice todo eso son simbólicos pango ti parábola profética ñande incluir los gentiles injertados ya volver a como ciudadano israelita en la promesa porque la 10 casas genéticamente hablando desaparece pama no en su mayoría anda y por ibema algunos que otros mago y me pero ñande oye completar con los gentiles ñe injertable allá ya aceptable al Mashiach. Bueno, entonces ahí nos vemos la ya y vuelve la esclavo. Bueno, ya esa milla analiza mi vea ya jaujina. Bueno, a mañana Pepe me hizo oye corta y 1000 años de transmisión. Bueno, son cosas que pasan y ahí está, ojo y ese. Bueno, claro, entonces 8:35 va él y sea que mi judío fariseo para el Mesías. Ya toca y un poquito allá la hijo pródigo ya recojan más entonces al oyente entendemos de qué más o menos habla el hijo pródigo pues no hay confundir allá pues ven ahí por el esclavo. Ahora el esclavo cuando gendina porque a ver la esclavo oye quema directamente a la promesa ahí, ¿no? Ya mañana 8:35 vaya Hanna Tora y Tebesa o sea Yahshua no la segunda hay otra cosa lo mitad de mango o apartar la estático Antiguo Testamento, No Testamento, como si fuera que el Mesías oñe otras cosas, ¿villa? Pero el Mesías con Torah y de lo explica los 5 primeros libros, la Torah, las instrucciones de Yahweh. Bueno, o explicas o viví. 8:35. Veango bueno, Reina Valera por lo menos y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y es a mí 35 de Bim, y el siervo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Y es a mí otro lado 35 de Igomba esa eres coina en la Biblia querido IPA 35 BGI, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre, el hijo en cambio permanece para siempre. Bueno, en diferentes versiones
o concorda paite vivin latinoamericana veo y Reina Valera. Ahora, va, eres lo mitad hacer va, esta la va, es que ver a ver la esclavo, o sea, muy te bien mango ula esclavo, esclavo, esclavo. En este contexto de iguiñe ecuasea, el Mesías ina ora hashu becuera amo, yo digo ina Abraham era tenonderea agar membu algo dica tu y familia curishu y Sara allá apea tu Sara hizo ella ran ese esclava ha anga y membu como si fuese membu ta bana cojan más la de familia porque ya puraba au pesa ta curija él y familia ta pero no Ismael bueno Ismael guba pagó la Abraham era tenondere lealmente. Pero onda hijo de la promesa, porque para ser hijo de la promesa, que tiene que ver con el reino y con Yahweh y todo lo que Yahweh prometió a él, Abraham, tiene que ser linaje directo de Abraham y Sarai. Apeanda ahí Abraham y Sara, peango Abraham a Agar. A Agar competí esclava, onda ahí libre, no es mujer libre. La mujer libre tiene que representar a la Israel redimida. Bueno. Agarga tu Israel con anga vijaina esclavizado en todo lo heredera y corrompe paite hay grandes catedrales pepe capillas iglesias de distintas denominaciones distintos credos distintas doctrinas idolatría nombre los judíos macatúa ahí o colaborar pero bueno el Mesías está hablando acá de Ismael y o sea, todo lo que tenía que ver con Abraham, Agar, Abraham, Sara, Abraham, Agar, Ismael, Abraham, Sara, Isaac, Isaac, Abraham era Gabe, pero de la mujer libre, de la promesa, eres de la promesa porque Isaac grupive la bendición a la hereda a la promesa de la nación para Israel a la o involucrada añade los gentiles y bendecita solamente por medio de Abraham, Sara, Isaac, pero no así de Abraham, Agar, Ismael. Ismael nación árabe, musulmán, cueran hambre heredera. Bueno, Alá, cuál ahí, o Isaac violado las 12 tribus a 12 tribus apite vengo hoy Judá Yahshua generación Yahshua judío esa vaina pero no de Ismael violado no huían de la promesa de la salvación ni del Mesías ni de la restauración ni el tiempo de restauración el tiempo mesiánico el tiempo del reinado nada pero sí de parte de Isaac. Isaac oreco y omenda oreco y familia Esaú Jacob mellizo ingo maguare mellizo bueno con oye Pepe dos naciones Esaú digo había sido con anga formar a pueblos romanos será bueno también son descendientes Roma es descendiente de Esaú ahí la mi árabe cuenante pero para otra historia las escendian o sea ya esa para primer artículo de la promesa Jategu o debía ser que o nacer PTI no hay nada que ver con la promesa que es Ismael por medio de Agar pega tu ojo podamos ese Isaac ya o hasta podamos echar como la promesa o nace llega a subir la hijo de la promesa o nace a subir va y cuando nace uno entonces nace llega dos será año no mo y debe la promesa allá esa va y lucha hoy la ñande hoy oye que jamás con promesa me pago simboliza ñande esa aguja
Jacongo simboliza la ñande lucha ira, había sido la ñande paganismo, la ñande religiosidad, la ñande credo, ñande religión, la oña no la ñande elección para pertenecer al reinado del Mashiach, a la ciudadanía de Israel. Esta coñaña, o sea, allí me llama peisa y ya lo viaja más cuamba, es muy cosa y coña, ya porque la ñande santo, ñande idolatría, ñande religión, pe ya ñe por un ya anda ya adora ve mía, upei a la pinta ya entender ya adoran ya al hijo, anda ya adoran ya a la Yashua, pe había sido eita allá a ese ya ye ura o ya jao me catu hasta que hagan entender ya jao bueno estamos yo simbolizaba ir a la vaya tico esa aguja la jacola y sirve bueno entonces vemos que por medio de Isaac nace Jacob y Esaú. Esaú da y la promesa de no por medio de Jacob hina la oye la promesa va eres porque Jacob orecoyita 12 ita ira aupe 12 ita ira upe veña oima en medio de la upe formar las 12 tribus pe 12 tribus aputebe y la Judá a Judá ñemoñare la judío cuera aupe judío aputebe o nace el Mesías como judío a bebé ya en concretamos de la promesa. Bueno, entonces Upepe la Isea que Yahshua supecuera es que bueno, Ismael era hijo de la esclava Agar. Génesis 21, 1:21 lo mitad. Torah puro ese compañero. O tan naranja, tinirija, tonorón hace. Upei, el apóstol Pablo ñandembo ahí, apóstol Pablo no quiere ahí otro. Oye, ahora y mi pedaco punto ahí, pero ya topa Gálatas 4:21-31. Upepe ti oye poti comparación ti alegoría a entender cañan de pe aunque te se explicar pues me imagina la es para la oiscoa upepe allá más para la oña la pacto de la promesa ve a través de Abraham Isaac anda ahí Abraham por Agar e Ismael allá Jala Mesiango ya avejina cuaco versículo tengo lo mismo que el hijo de la promesa o sea que puede promesa oye cumplígina ja erupi ja la do aceptaya y su pegina ja no guataseya peja ombo ejaisa gina Umia o representaina había sido a hijo de Agar yepe que son Abraham y Abraham hija escuela o heredata a las reinos a las promesas a las pactos porque vaya digo Ismael go Abraham y pero anda y ahí con judío go y orengo Abraham pero y ya porque cuando obedece al Mesías y que la pacto de la promesa ve porque ellos estaban en la cumbre en el punto máximo en el ojo de la tormenta del cumplimiento de la profecía de la promesa que Yahweh le hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba delante de ellos. Recuerdo rechazar, recuerdo pillar la Mashiach. Pepe iba a aceptar al Mesías directo y ya como heredero, como hijo de la promesa. ¿Sí? Entraban como hijo de la promesa. O sea, al rechazar al Mesías, escuela opta o cabe como Ismael quedó fuera con Agar, hijo de la esclava. Cuando entender por ahí te iba es para el Mesías y sea su escuela y nada. Pues solo para la renegar su escuela, que la supe, cuando la y nada, que endero aceptaron te ore ula riqueta la pacto ves alandé no aceptaron ore hijo de la ore esclavo y claro que sí si el Mesías lo dice guatana ella tendemina 8:35 no hay algo se pepillada ve coche tu ina se coche acá ahí pero atago ya sabe que tu ve ya aclarame
El esclavo no queda en la casa. Pebe representa hina upea heishuepa. Peina pe hijo de Agar. Peina la be Ismael. Porque peina una pe se acepta una piqueseño la promesa. Solamente por medio del Mesías uno puede entrar en el pacto de la promesa. No por descendencia. Ellos dicen, hijo de Abraham somos. Va, vigor. No, no, cuidado. Que también Ismael era hijo de... Y no entró. Esaú también era hijo de Jacob y de Iyaye. Ani pepe yeti la ore Abraham y muñareina are upare ya ro imba malito más pese se rechazata se hina para y se hace el Mesías. No, 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 no. Nadie viene al Padre sino es por mí. Parece que voy a explicar gripearlo y tal por anduce, no. Inclusive había un debate en me va de acuerdo siempre te grupo o defender y la no es que yo soy anti judío ni nada, pero no estoy de acuerdo que los judíos igual nomás ellos ya están en el pacto de la promesa que no necesitaban al Mesías. Entonces no hay sentido hay el Mesías y avena hay como una mingueta con versículos allá. Son personas que quizá guardará vende más. Sí, porque dicen que tiene sangre judaica algunos. Ani no pan lo está vende traicionar la pede cubrir la vende judío jaja upa penden bobu penden boshibu haiko ani ko vende hewi globo angaja pbb guatete hija pecapuja o parei. No, tranquilo. No importa si tenés sangre judía, igual tenés que aceptar al Mesías. Sin el Mesías no entrar en el pacto. A ver, claro, y te se ha presentado con explicaciones, no aceptamos ahí. Pero es muy claro, se nos pesa. Ahora, pese refuta cero, si hay algún judío que me está escuchando, o en duda navega con programas, o entendieron la guaranía te conde ahí, anga castellano para allá, pues vengo le digo tú porque con oyente judío, castellano pegua programa. Entonces, pebe la digo tú ya chamba, y mi anga. Entonces, por y forman sin el Mesías piqueon la pacto, la misma cosa. No solamente me refiero a los judíos, a la humanidad completa. Porque cuando ya pongo para es importante ya leer la Génesis, la pacto ya pongo en ti será bendita todas las naciones, o pean oír los requisitos. El ayarobian de maras y que paitema la pacto, pero no. Ya cumplían los mandamientos y escuela. Y algunos mandamientos como requisito ya cumplían. En cuanto a ser ciudadano israelita. En cuanto a entrar en la promesa del nuevo pacto. Y quiero la promesa del nuevo pacto, Jeremías 31, 31, 33. Y ya hueteoyo muy tajañande la ley de corazón, guave. Ya ne aputu un guave. Amba ese vaya rechazada. Entonces, a ver, vea los comentarios y los oyentes. No voy tanto hacia el hijo pródigo, sino más bien hacia Agar, Ismael, Abraham, toda esa historia donde empezó la promesa del pacto. Ocurre la pacto, la promesa del pacto. Amoiteja, pobre, bebeina, ya hay orilla. Bueno, o Iñacame, algunos dicen ahí. Bueno, UPR 835, mañana el esclavo no queda en la casa. ¿Quiénes representan los esclavos ahora? Los judíos que rechazaban al Mesías, que no aceptaban al Mesías. ¿Sí? El hijo sí queda para siempre. ¿Quién es el hijo? Ya sabemos que es el Mesías. ¿Y quiénes representa al hijo también? Todos los creyentes en el Mesías, bautizados en su nombre. Según Hechos 2:38 y 10:11 versículos más que tengo, más recibir el Espíritu Santo para obedecer los mandamientos, Ezequiel 36:27, más Jeremías 31:34. Pero me invité, mandé, más página la oía como hijo de la promesa. Quiere decir que ahí solamente ahí la Abraham y Muñares Agüere de ella litoma, no porque de judío de ella litoma. O porque descendiente judío de Yalitoma, o porque de Herovia el Mesías cree su peja Yalitoma. No, hay cosas que uno tiene que hacer. Hay requisitos que uno tiene que llenarse, compañero. Bueno, Henry Lento, pea esta y pregunta hoy a ver haya posente PTI pinceladas allá. Pues no venye mezcla pases y vive.
Ahí ya expliqué ya. A ver, a que te explicar, vea. La situación de. Bueno, pero. No, es pues la sangre. Algo la para entender, Ana. No, algo porque tiene sangre de Abraham. Sí, tiene sangre de Abraham, indiscutiblemente. Es primogénito también, pero no de la promesa, Ismael. Es primogénito también, pero no. O sea, cuando reclama hasta hoy, tiene razón, oyente. O sea, ellos en una parte tienen razón, dice. Él es primogénito, o sea, pero es hijo legítimo de Abraham, pero no es hijo de la promesa, no fue de la mujer que escogió para que nazca el hijo de la promesa. Ya, güey, ya con lo vale andas a él a Abraham, un mío elegía, pues. Bebe, pues hoy la tema. Cuando entendemos ahí hoy de los musulmanes, güey, por eso lo que hay que recuperar el lado batallando hasta el último recuperación en la primogenitura, güey, y que no es Isaac. Ya, pero ellos no ven cuando Jesús la promesa hecha a Abraham por la simiente de Isaac. Acuérdate Jesús por la simiente de Ismael. Acuérdate Jesús y violado, Agar violado, a Ismael violado. Claro, como inicio de cuera. Pero la promesa era, que era descendiente por medio de Isaac, obviamente, y de las 12 tribus. Anda y poningo. Ismael ta orecoita ira o conformaba al pueblo de Israel. De parte de Ismael lo conformaba al pueblo de Israel, el pueblo santo. Otro problema en Ecota. Ahí vi con en medio de los hijos de Ismael alguien que es Judá y del cual nació el Mesías, Naipori. O sea, hay alguna falencia en la UPAP y que estamos y bucoteíta de la de estudio. Pues se copian de allá pota porque ya entendé mis aguas a mí entre no la alguno pregunta ya puede ser lo ya me están entrando allí ya pende arando tereima. Eh, esta ahorita pisado ñe por una moda ahí con programas ya con un dipada. Pues antes también en cuanto a mm, y puede ser, ¿por qué no? La promesa de salvación no es solamente para aunque sea la Ismaelita cuera árabe no de no posibilidad oye salvan un yandenda ya como ahí claro que sí tienen posibilidad pero igual que los judíos igual que ñande por medio del Mesías diga tú y de otra forma no porque un árabe se convierte al judaísmo y otra vez rechaza al Mesías de para entender la mitad. O sea, sí, no por tener la ciudadanía israelita, ni por tener sangre de Abraham, ni por tener sangre judía la tema. No por genealogía. Vamos ya estudiar pama, güey. Ya lees a un Romano, apóstol Pablo explica Romano capítulo 9, digo explicar, güey. Vamos a ver pele mía y veo peparde. A la venden de por la mandi para la pacto de la promesa. ¿Con qué descendencia? Muy lo por la sangre. Con la sangre de la promesa. Y sangre de Abraham, pero no es la promesa. Bueno. Con ella es a mí. A ver, Shantin, Wiri, Guarara. O sea, año ordenada, comentario, no. De Catuña, se sube la peago. Es para la belleza, güey. A ver. Eh, lo que el Mesías está diciendo con esto es que él mismo es el hijo de la promesa. Pues ve ella japonesa. En el cual se estaba cumpliendo esas alegorías del cual habló Pablo. Ya llamó pero Pablo, pero ese era Sara y Agar de Jehová. El que como Isaac no nació, ay guave, Isaac a la vez hijo del que hizo la promesa a Abraham, el cual se estaba cumpliendo esa alegoría, porque el como descendiente de Abraham por Isaac, Yahshua es hija, ¿verdad? Ya, hija, a completar en la comentario, pepa majeta es a la vez hijo del que hizo la promesa a Abraham. ¡Qué purete! Pepe, sí. Deracho, Pepe y Pojibema.
Ellos hija es la descendiente de Abraham, ni por el linaje de Isaac y nada, Yeshua, ni por la tribu de Judá, sino que también es hijo del que le hizo la promesa a Abraham. De tapa, tú decías, gente, te digo, vaina, hoy puro pay te veas, mami, pero allá los judíos, va, ni lo mismo que hoy yo apeteta yo de cuál la vea y no hay nada. Heta, no entendemos, hay cosas y peas, esta y tres, como confesata, sube, a muy te, a que ya ha, sengo ya esa tamba, esa van a andei con más, jamás y con de yeje, jamás y coge inde con jamás y con la de testigos, ojo, esa y cuesa. No aceptamos año y la al Mesías, hay que sea ahí sin el Mesías, por descendencia de Abraham. Yo no entendéis, ellos entendían que posiblemente por ser descendiente de Abraham, del linaje de Isaac, Jacob y la tribu de Judá, era Yalito, pero esa ellos ya última línea de batalla, era o vencer a creer en el Mesías, a pemes al cuerpo, ojo que a misa. Último escalón, pero de mango falta su escuela ando ya pues, estando ya pues, está yo ya pues. No estoy generalizando a todos los judíos. Bueno, se gusta ahí, veo parte. Se puro indelante de agua, veñando este, más vengo de chilarando y se hacia tu la cerebro y tu que te que veo en gimnasio, donde se haga ahí, va la bella. A veces puro te inalo. A ver, y el que como Isaac no nació por placer humano, vamos a allí, sin propósito, sino según el espíritu. Isaac, cierto. Isaac, algo propósito del Padre, con propósito ligado a la promesa, como dijo Pablo en Gálatas, por fin no me lo está. 4:30-31. Los judíos que no se decidían entrar en la promesa del nuevo pacto a través del Mesías, que es el Hijo, indefectiblemente que quedan fuera, como Ismael, el hijo de la promesa, el hijo de la esclava Agar, quedó fuera. A ver, ya coincidimos. Pepe llama para lo y con lomita. Japea la última línea de uña por demás. Bueno, cuando es ciertamente los judíos, linaje de Abraham, descendiente de Isaac y de Jacob, porque son judíos y los judíos son hijos de Jacob. Pero la oro viajan más y que jamás ven la promesa uña por demás, porque no acepta la y Mesías. Pepe, chao. No, y tremendo sea. No es fácil esto. No es fácil explicar este versículo. Sí, porque ya entendí ahora. Ya entendí ahora a muy teja po y es para Génesis me haya estudiado. Bueno. Apear lo mismo de ahí. Apear cierto. Un judío que quiere entrar en la promesa del reinado milenial sin el Mesías es lo mismo que cualquier religión que quiere entrar en el reinado solo creyendo en el Mesías, pero no como ciudadano israelita, según lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 2:12-13, Romanos 11, verso 17, Romanos 11:24, bueno, es cierto, y el mismo pellín de ahí, la persona, la judío, cuando acepta el Mesías, cuál salvapata, cuál santo, cuál reinata, bueno, y hay redominaciones religiosas que creen en el Mesías, no hay problema, hasta ahí todo bien, pero hay un problema, lo aceptáis, cuál la ciudadano israelita, ellos quieren entrar como gentil, anda y por y pacto, anda y por yo siempre, hija, la promesa, los gentiles van a entrar como santos y pueblo del Todopoderoso sin ninguna ley, cada uno con su credo. No existe eso. Para oír la ley, para oír los requisitos. Anda y por y otro, aparte de Jeremías 31:33, no existe otra forma de entrar en la promesa del nuevo pacto.
no existe. Eh, Sin ser ciudadano israelita, el apóstol Pablo se iban que te a ver versículo de Efesios 2, 12, 13. Pues vengo y ya fuera de la ciudadanía, ajeno a los pactos de la promesa nambrena, pero que por medio del Mesías ahora estamos adentro de la ciudadanía. Este tema ya explicado ahí a la mitad, me sea. Le cuesta un Perú entender hay que ser de la mitad como religioso, como denominación, hay que ser como gentil, hay que ser y la reinado. No hay caso, no hay ni un versículo que le ampare. Lo siento, I'm sorry, hey, norteamericano, sorry, hey, hey. Lo siento, I'm en 10, hey. Así es que ya seguida, pero está en privado, más 595-985-162-975 de Perucán, la vende mensaje, no entender por ahí a lo nuevo. Porque a mí ya estudié, ya en 10, ya, pues yo pilla pama. Pero la hoy que era muajina. Pero la tema. Y esa a mí, por ahí otra pregunta, no bajamos ni por ahí. Pero sí, solamente preguntaron ese de cómo, si tiene que ver con el hoy a ver con 835 vas a ir puta esa amigo la pelea íbamos la para algo se siempre a sugerir me peñe por una pelea Génesis la jale va dejo ese me cató una pendiente de bebé por andú como ese número de teléfono pero con número de teléfono de Pastor Sergio y otros hermanos que están en esto peñe por acá ya aprender juntos o si no ñe puta una pendiente esa mediante ya estudiar la Génesis y entender, va. Es para el Mesías explicar, a ver, con 8:35, es Torah pura. Estaba hablando de la ley de la Torah, de las instrucciones del Padre. Estaba explicando Torah, estaba en el Antiguo Testamento. Nunca rechazó él eso. Y sus explicaciones y sus doctrinas, las mismo, él en enseñanza fuera, todo tiene que ver con eso. No sé ni un milímetro a Eumia. No voy otra doctrina. No voy doctrina para jugar. Todo tiene que ver con eso. Bueno, no vine a anularlos ellos. Mateo 5, 17, 19. Mi doctrina no es mía. No vine a hablar de mi propia doctrina. He venido a hablar de los mandamientos de mi Padre. No, hombre. Eso está en Romanos 12, 49, 50. Y bueno, enseñamos a ella. Voy a tener mi poco de agua. Hacemos que hay piripaite. Ya ando este ima algunos a veces. Ya aprenden de ahí. Bueno. Se despide de ustedes el aprendiz Pastor Emilio Vázquez y Ayotopata con Enomi y en el programa Jerajina. Shalom, bendiciones y hasta mañana.